Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de ayer a última hora supimos que Christian Wood iba a ser nuevo jugador de Los Ángeles Lakers. Eso obviamente fue la gran noticia de la noche, pero un ratito después nada más un Wojnarowski, que hacía tiempo que no anunciaba nada, pero que ayer se puso a trabajar muy en serio, también anunció que ni más ni menos que Danny Green, exjugador justamente de Lakers entre dos equipos, iba a ser nuevo jugador del equipo de Philadelphia 76ers. Un Danny Green que ya ha estado en Filadelfia y vuelve al equipo de los Sixers, en este caso para hacer pareja con Joel Embiid, Harden quizás, etcétera, etcétera, etcétera. En el día de hoy a la mañana, entre toda esta cuestión, también Ramona Shelburne escribió un artículo muy interesante justamente hablando sobre la situación de James Harden en este caso. El artículo, la verdad que ya el título nomás ya te demuestra algo. Dice: promesas, sacrificios, traición dentro de la disputa entre Harden y los Sixers de Filadelfia. Bueno, interesante. Vamos a hablar un poquito de toda esta situación. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, porque esto deja mucha tela para cortar. Filadelfia está en un momento complejo de la temporada, sin duda alguna. Pero vamos a arrancar con lo lindo. Vamos a arrancar con lo de Danny Green. Danny Green vuelve al equipo de Filadelfia, nada mal la verdad, contrato de un año para él, contrato mínimo obviamente, estamos hablando de 3, algo de millones para un Danny Green que ya lleva un montón de años en la NBA y que a partir de eso puede tener un contrato que por más que sea mínimo son 3 y pico de millones. Y el agente libre de Danny Green acordó un contrato de un año con Philadelphia 76ers, dijo su agente Sam Permutt de Rock Nation por ESPN el martes por la noche, comenta Adrian Wojnarowski. Danny Green, de 36 años, ni más ni menos, regresa a Sixers para unirse a una organización donde sus relaciones, especialmente con Joel Embiid y el nuevo entrenador Nick Nurse, juegan un papel fundamental en el deseo del equipo de traerlo al campus de entrenamiento con una gran posibilidad de llegar a la noche inaugural. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque tendrán que verlo seguramente y Danny Green se disputará un lugar en el plantel principal. Dicho esto, pareciera todo indicar en cierta medida que Danny Green va a ser parte, porque tampoco es que tiene tantos jugadores el equipo de 76ers por delante como para que no pueda hacerlo. Tiene el roster completo, es verdad, pero hay jugadores para cortar. Pueden cortar a Petrusev tranquilamente, es una posibilidad bastante factible, que ni siquiera tiene contrato garantizado. Pueden cortar a Harrell, que tiene una lesión que no le va a permitir jugar prácticamente toda la temporada. Yo creo que Danny se va a ganar el lugar, se va a ganar el puesto al fin y al cabo, pero bueno, tendrá que demostrar que todavía es capaz de hacer buenas cosas. Green, 3 veces campeón de la NBA, una de ellas justamente con Toronto, y por eso la muy buena relación con Nick Nurse en este caso también, hay que decirlo todo, viene por ese lado, además de haber ya estado 2 temporadas en Filadelfia. Bueno, estuvo lamentablemente con una lesión fuerte hace algunos meses, se lesionó de gravedad, año pasado, playoff, y fue canjeado a Memphis esa temporada baja. Green había pasado 2 temporadas con Sixers lanzando un 39,5% en triples. El último lugar en el que le vimos a Danny Green fue en Cleveland Cavaliers. Le fue más o menos, la verdad, no le fue especialmente bien, pero no le hizo mal del todo tampoco. En Filadelfia había tenido buenas temporadas, tirando bien, haciéndolo de buena manera. La verdad es que ni tan mal dentro de todo. Green es uno de los 3 jugadores que ha jugado al menos un partido en cada postemporada de 2011, que se dice pronto, pero es toda una cuestión, según investigación de ESPN Stats and Information. Green tiene 665 triples desde que ingresó a la liga en 2009-2010, la tercera mayor cantidad en ese lapso detrás de PJ Tucker y Trevor Ariza, según también ESPN Stats and Info. Green firmó un contrato de agente libre para terminar la temporada con los Cleveland Cavaliers después de un acuerdo en fecha límite de cambio y todo lo que sabemos. Pero lo que importa realmente, lo más clave, porque la llegada de Danny Green a Filadelfia no está mal, es un jugador que obviamente es veterano, lo traen para que colabore un poquito en ese aspecto, para que sea un líder de vestuario, etcétera, etcétera, pero Danny Green lamentablemente no sé yo si le quedará mucho combustible en el tanque todavía. La verdad es que no lo sé, veremos, quizás pueda ser un jugador que entrando desde el banco te pueda dar algún minutito de calidad, pero tampoco va a ser un jugador que te va a cambiar la ecuación ni nada por el estilo. Lo interesante de parte de Filadelfia es esto que vamos a leer a continuación, que es muy pero que muy importante. Estuvo hablando Ramona Shelburne, escribiendo más bien en este caso, un artículo súper amplio que habla de todo lo acontecido con James Harden estos últimos meses. Promesas, sacrificios y traición dentro de la disputa entre Harden y los Sixers de Filadelfia. Dice Ramona Shelburne: para un chico que tuvo una mala noche, Harden está de buen humor cuando abandona el Crypto.com Arena. 17 de enero, sus Philadelphia 76ers acaban de terminar una barrida sobre Lakers y Clippers en un set de 2 juegos durante el fin de semana festivo del día de Martin Luther King Jr. para mejorar a 28-16 en la temporada. Recuerden ustedes que Filadelfia arrancó muy mal la temporada realmente. Equipo que si hubiera arrancado la temporada quizás hasta hubieran llegado primeros y todo, en el este al menos.
Pero sí que es cierto que después se recompuso y ese fue un punto culmine de la temporada. 28-16, muy bien realmente, primeros puestos de su conferencia, todo era alegría. Sin embargo, lo más importante es que después de que su compañero superestrella Joel Embiid se perdiera 11 de los primeros 42 juegos de Sixers y Harden 15, el equipo finalmente estaba en posición de evaluar lo que podía hacer. El equipo es definitivamente, dijo Harden, la mejor oportunidad que he tenido de ganar. Le dijo a ESPN. Está solo y sin prisas a pesar de tener el resto de noche libre en Los Ángeles. Todavía no es perfecto, sigue siendo una comunicación constante. Hablaba sobre el hecho de, bueno, seguir avanzando en esa situación. Cuanto más rápido podamos avanzar y tomar ritmo, más posibilidades tendremos de hacer grandes cosas a lo largo de la temporada. Harden dice todo eso en una noche en la que acertó 1 de 6 con solo 6 puntos y 9 asistencias, rompiendo racha de 6 juegos en la que había registrado cifras dobles en ambas categorías. No había jugado del todo bien, pero bueno, Harden estaba contento igualmente. Estaba bien, insistió durante toda su estancia en Filadelfia, con sacrificar parte de su juego ofensivo. Sin embargo, al hacerlo, quería asegurarse de que se entendieran que se trataba de una elección y no de un resultado. Harden quería, digamos, tratar de, capaz que no brillar tanto él en su propio lugar, pero sí que es cierto que hacer a su equipo mejor, pues como decía anteriormente, es la mayor oportunidad que tengo de ganar un campeonato. Es la realidad. De regreso a la arena, Harden continúa diciendo, obviamente soy capaz de anotar más, haciendo contacto visual para enfatizar su punto, pero estoy jugando de la manera correcta, haciendo lo que sea necesario para ganar, y de eso se trata, dice Harden. Los Sixers ganaron el partido porque los Clippers no tenían respuesta para Embiid, quien terminó con 41 puntos. Además, le dio créditos a Harden por ponérselo fácil en el partido. En términos de impulso y mensajes de las dos superestrellas de Filadelfia, es lo mejor que hay. Ambos jugadores hablaron de lo mucho que se apreciaban. Estaba todo bien, estaba todo fantástico. Y es verdad, o sea, estaba todo bien y estaba todo fantástico. Yo recuerdo además, la vez que le dan el MVP a Embiid, era todo alegría por allí, era todo jolgorio. Harden se tambaleó durante toda la temporada, llegó a Filadelfia pensando que el gerente general de los Sixers, Daryl Morey, lo ayudaría a recrear sus mejores años con los Houston Rockets, antes de todo lo que había sucedido en Brooklyn. Esta vez con un pivote además de calibre MVP a su lado y un entrenador de campeonato como Doc Rivers. Morey construyó su reputación creyendo en Harden y estaba dispuesto a detenerse ahora. Embiid respetaba el juego de Harden y sabía que lo necesitaba. Rivers también lo hizo, pero entendió que no siempre se trata de talento o de creencia. Los campeonatos surgen de una alquimia especial de sincronización, sacrificio, alineación que es difícil de predecir y mucho menos diseñar. Pero Harden también había venido a Filadelfia pensando que recibiría una compensación como antes, tema monetario, muy importante. Después de su primera temporada en Filadelfia, Harden tomó aproximadamente 14 millones menos de lo que le hubiera correspondido con contrato máximo para que el equipo pudiera fichar a PJ Tucker y a, en este caso también, Danuel House. Era importante esa cuestión, no hice por acá, pero Danuel House también pudo entrar por ese recorte monetario. Los Sixers lo vendieron como un sacrificio tanto para Harden como para el público, una frase que repitió diligentemente durante toda la temporada. Tienes que sacrificarte para llegar a donde nunca has estado, dijo Harden esa noche en Los Ángeles. Estoy en un muy buen espacio, dentro y fuera de la cancha. Pero Harden era inteligente. Sabía que la razón por la que estaba sacrificando era que los Sixers no se sentían cómodos ofreciéndoles un nuevo contrato máximo por valor de 270 millones de dólares, dijeron las fuentes, después de la forma en la que jugó luego de un intercambio a mitad de temporada con Brooklyn Nets. Todavía lo estaban evaluando, al igual que él había estado evaluando a los Nets un año antes cuando le ofrecieron un contrato máximo y dijo que quería ver cómo iban las cosas. Eso no fue tanto un sacrificio como un reconocimiento mutuo y tácito. El sueño de recrear los días de gloria probablemente en Houston ya los había superado, pero lo jugaron de todos modos. Los Sixers nunca estuvieron seguros de que Harden valiera el máximo que buscaba, y Harden sospechaba que se sentían así. Así se creó la narrativa del sacrificio y funcionó para todos, hasta que dejó de serlo. De lo de Harden no se dio cuenta de todo lo que fue cuando se desmoronaba. Bueno, es interesante lo que comenta aquí Ramona Shelburne. Son sus fuentes, no sé, cada uno le creerá o no le creerá. Pero lo que dice es que realmente nunca, absolutamente nunca, Filadelfia le quiso dar a Harden un contrato máximo. Y Harden lo sabía esto. Y a partir de eso también es que el sacrificio fue como de cara a la galería o puertas afuera, bueno, primaron esa situación o descompusieron esa situación. Como para que, bueno, nadie diga que Harden ya no es un jugador de un máximo o algo así, porque a los jugadores ese tema de moral, obviamente, les repercute y mucho. Sabemos que el ego que tienen es grande. Pero al mismo tiempo la gente como que se lo recompensaba, ¿no? Nadie dijo nada de que Harden iba a ganar menos. Todo lo contrario, o sea, fueron todos aplausos a Harden. Qué bien que Harden va a ganar menos dinero para que su equipo sea un poco mejor. Pero según comenta Ramona Shelburne, las cosas por detrás eran muy distintas. No sé, reitero, cada uno le creerá o no le creerá. Pero la cuestión es, según ella, de esta forma.
La primera pista de que el sacrificio de Harden no estaba siendo apreciado y mucho menos recompensado fue de la forma en la que esperaba. Llegó a finales de enero, cuando no fue votado para un All-Star. Harden, que había participado en 10 juegos de estrellas consecutivos, estaba consternado por el desaire, dijeron las fuentes. Curioso, la verdad. No ayudó que sus ex compañeros de equipos, Kevin Durant y Kyrie Irving, hubieran sido elegidos como titulares por los fanáticos y los medios y los jugadores, mientras que Harden estaba en un distante cuarto lugar entre los escoltas de la conferencia, después de Irving, Donovan y Jaylen Brown. Aún así, el comisionado de la NBA, Adam Silver, estaba preparado para nombrarlo como reemplazo. Harden solo tuvo que dar garantías de que se presentaría y jugaría en el juego. Pasaron días sin dar respuesta a Harden en este caso. Silver lo invitó. ¿Por qué lo invitó? Porque faltaba Durant. Durant estaba lesionado. Silver lo invitó a Harden a decir, bueno, vení, jugá. Pero finalmente no se dio de esta manera. Cuando Harden envió el mensaje de que aceptaría la invitación, dice Ramona Shelburne, Silver había seguido adelante y nombró a Pascal Siakam de Toronto, que fue finalmente el que entró a cambio de Kevin Durant. Raro, la verdad, esto. Debido a la forma en que Harden manejó la situación, los Sixers no controlaron mucho los daños después. Hablaron públicamente a su favor, llamaron la atención sobre el desaire, pero también caminaban sobre una delgada línea. Por un lado, sabían que Harden necesitaba ser tratado como una superestrella para jugar como tal. Por otro lado, se pensaba que nunca había ganado un campeonato jugando de esa manera, y había expresado el deseo de ser impulsado por un entrenador como Rivers. Todo eso requiere tiempo y confianza, algo que Sixers nunca desarrolló del todo. Un entrenador tiene que ganarse la confianza y respeto. Un jugador tiene que creer en lo que se dice y en lo que la persona le dice. Las cosas se desmoronan rápidamente cuando eso no sucede. A mediados de diciembre, Rivers criticó a Harden por realizar los últimos 3 tiros en el tiempo reglamentario de una derrota de doble tiempo extra ante los jóvenes Rockets, que nuevamente estaban destinados a la lotería, dijeron fuentes. No era que Rivers no confiara en Harden para realizar los últimos tiros, le había permitido dirigir la ofensiva y decidir su propio número en la última jugada de tiempo reglamentario al no pedir un tiempo muerto después de un rebote ofensivo. Es que los Rockets no tuvieron respuesta para Embiid toda la noche y Harden no estuvo lanzando bien. Tiró 4 de 19 y se tiró todo al final igualmente. Cuando se le preguntó a la sesión de video, Harden objetó, diciendo que simplemente no podía pasarle el balón a Embiid, dijeron las fuentes. Estos enfrentamientos entre Harden y Doc Rivers continuaron toda la temporada. Parece que no había muy buena relación entre Harden y Doc Rivers. El 27 de febrero, Filadelfia perdió 101-99 en casa ante el Heat. El equipo que había eliminado a los Sixers de playoff hacía un año. A simple vista no hubo nada destacable en la derrota. Fue un partido cualquiera que podés perder. Tampoco uno no pretende que todos los equipos sean invencibles o algo por el estilo. No había nada que objetar, excepto que fue la segunda consecutiva ante un equipo por el que probablemente tendría que pasar por playoff. 2 noches antes habían perdido un juego 110-107 ante otro enemigo posible en playoff, los Boston Celtics. Para un equipo con aspiraciones de campeonato era un buen momento para reorientarse, especialmente porque el próximo partido sería una revancha en Miami 2 días después. Pero Harden no viajó con el equipo, dijeron las fuentes. Viajó por separado, con permiso de la oficina principal, para disfrutar de la vida nocturna. Eso no es raro en la NBA ni para Harden, pero no le cayó a bien a Doc Rivers ni a varios jugadores del equipo, dijeron las fuentes. Normal, después de 2 derrotas, que el jugador se vaya a disfrutar la vida nocturna, por decirlo de alguna manera, en vez de estar con el equipo. Es raro, la verdad, y un poco profesional, la verdad que también. Días después, Rivers mencionó el tema en una reunión del equipo, dijeron las fuentes, mencionando específicamente a varios de los jugadores que expresaron su preocupación por las acciones de Harden. Esto tiene toda la pinta, no olviden ustedes, que a Doc Rivers lo contrató ESPN. Esto tiene toda la pinta que el que está hablando es Doc Rivers, literalmente. El que filtró todo esto, Ramona Shelburne, estoy 99,9% seguro de que fue Doc Rivers. Es el que está hablando. Es lo que hay, o sea, estoy, reitero, segurísimo, no tengo absolutamente, leyendo esto no tengo absolutamente ninguna duda de que el que filtró esto fue Doc Rivers, o sea, sí o sí. Todo el episodio fue incómodo, dijo una fuente del equipo. Incluso si estuvieran de acuerdo con la sustancia del mensaje de Rivers a Harden y la idea de responsabilizarlo, fue incómodo para los jugadores nombrados. Sin embargo, eso no afectó su juego en cancha, en todo caso tuvo el efecto contrario, ya que los Sixers derrotaron a Miami 119-96 a pesar de que Embiid quedó fuera debido a una lesión en el pie. Si los Sixers hubieran ganado un campeonato o incluso competido por uno, esto podría haber sido una especie de punto de inflexión, pero no lo hicieron de nuevo, ni siquiera estuvieron cerca. A estas alturas, los feos detalles de la ruptura son bien desconocidos. Después de que los Sixers fracasaran una vez más en la segunda ronda de playoff, hubo un ajuste de cuentas. 2 días después de la derrota del juego 7 ante los Celtics, Rivers fue despedido porque no había logrado un campeonato. Extraoficialmente, dijeron las fuentes, porque el equipo sabía que Harden no quería volver a firmar con él. Esa era la cuestión básicamente, era el primer punto, digamos,
como para acercarse un poquito a Harden, ¿no? Esa era la cuestión. No le gustaba a Harden jugar bajo el mando de Doc Rivers. Y bueno, ese fue un punto primordial, cosa que sabíamos obviamente, para que Rivers saliera del equipo. Y además, otra vez, o sea, otro fracaso. Ya llevaba un par de años Doc Rivers en el equipo, 3 para ser más exactos, y no le había ido bien. Las cosas como son, no le fue bien a Rivers. Segunda ronda. En algún momento ya está, muy linda la temporada regular, todo, pero en algún momento tenés que dar el paso adelante. Morey dejó en claro que renovar el contrato de Harden era la principal prioridad del equipo. Pero hubo un verdadero debate interno sobre cuánto y por cuánto tiempo. ¿Valió tanto como los 3 años y 126 millones, por ejemplo, que ofrecieron a Irving en Dallas? Finalmente, así fue. ¿Hubiera sido una buena opción? Bueno, no lo sé. No sé si Harden hubiera aceptado eso, quizás. Harden era elegible para un contrato de 4 años, 210 millones de dólares. Si rechazaba la opción de jugador y se convertía en agente libre. Y esperaba un contrato de ese rango, dijeron las fuentes, después de haber tomado menos dinero el verano anterior y haber dejado sobre la mesa una extensión de 161 millones de Brooklyn en agosto de 2021 y haber además rechazado una extensión de 2 años y 100 millones anteriormente con Rockets en febrero de 2021. Harden había ya rechazado un par de ofertas enormes, gigantescas. Y esto obviamente que le repercutía y un montón. Harden quería un poco recuperar ese dinero que había perdido, que había dejado ir. Bueno, no pudo. Pero Harden tenía poca influencia para obtener ese tipo de oferta de Filadelfia. El interés de los Rockets en volver a adquirirlo como agente libre se enfrió después de que contrataron a Udoka. Udoka no lo quería a Harden. Udoka intenta establecer una nueva cultura en Houston, no recuperar el pasado. Quería apuntar a jugadores con una mentalidad defensiva como Dillon Brooks y Brook López de Milwaukee. Sin otros pretendientes, Harden se encontraba en una posición muy difícil. Y además, creo que a Udoka no le hubiera gustado mucho las salidas nocturnas de Harden y todo esto. No sé si hubiera estado muy contento con todo eso. Su mejor influencia fue una jugada de lealtad con Morey, quien hizo su carrera en la NBA al ver la brillantez de Harden temprano y luego empoderarlo durante una carrera de 8 años en Houston. Morey había firmado con Harden 3 extensiones de contrato durante su tiempo juntos, incluido el contrato más rico de la historia en ese momento. Intentó cambiar por Harden casi tan pronto como se asumió el puesto de Filadelfia en noviembre de 2020, la primera vez que Harden pide traspaso allí en Houston, pero bueno, no se pudo, porque lo que tenía para dar Filadelfia no era tan bueno y tampoco estaban dispuestos a dar tantísimo, entonces no se pudo. James sintió que Daryl lo estaba engañando, porque Morey no recibía llamadas del grupo de Harden. O sea, querían hablar sobre una posible renovación y Morey no tenía muchas ganas. Se sintió traicionado. Esto ya lo sabemos porque lo dijo el propio Harden. En lugar de esperar a que Morey y los Sixers presentaran una oferta que habían presentado una vez que se abrió la agencia libre el 1 de julio, Harden y sus representantes, Mike Silverman y Troy Payne, decidieron ejercer su opción de jugador antes de la fecha límite y pedir un cambio. Eso es interesantísimo porque, según comenta Ramona Shelburne, no es que Filadelfia le ofreció un contrato malo, no sé, le ofreció un 100 por 4, por decir, pongamos por caso, le ofreció un contrato de 100 millones por 4 años. Y Harden dijo, no quiero un contrato así, prefiero tomar mi opción y traspásenme. No, o sea, ni se sentó a hablar Harden. Ni sabía qué es lo que le iba a ofrecer Filadelfia en este caso, según dicen. Directamente aceptó su opción, acto seguido pidió traspaso. Es mejor aceptar dinero garantizado para la temporada que verse obligado a aceptar cualquier oferta que haga el equipo, dice Ramon Shelburne. Bueno, no lo sé, porque si el equipo le hubiera dado una buena oferta como la que le dieron los Mavericks a Irving o algo por el estilo, no hubiera estado tan mal capaz. No lo sé, pero era cuestión de conversar. Según comenta esto Ramona, bueno, quedaron así. Los Sixers quedaron atónitos por la decisión de Harden. Esto también viene, me parece que esto lo está soplando un poquito de Filadelfia, ¿no? Esta fuente, digamos, seguro viene de Filadelfia. Los Sixers quedaron atónitos por la decisión de Harden, dijeron fuentes, insistiendo ante él y sus representantes el que habían estado distantes solo porque acababan de recibir la multa por la manipulación más grande de la historia de NBA. Ustedes saben que le hicieron una multa de $10 millones, le cobraron, y picks de draft y todo esto, por la incorporación de PJ Tucker y Daniel House en los primeros minutos de la agencia libre. Cosa curiosa igualmente, porque esto nunca, o sea, es muy hipócrita la NBA cuando pone multas de esa índole, porque a unos sí, a otros no, es muy raro. Pero bueno, la NBA los multó, los tenía en el punto de mira, digamos, y a partir de esto Filadelfia como que, bueno, le dijo a Harden, mirá, no íbamos a ponernos a hablar antes ni nada, pues teníamos miedo de que nos multen de vuelta. Es un poco inchequeable esto también, porque también podría alguno decir, bueno, Filadelfia está diciendo esto porque también a Filadelfia esto le conviene un poco, porque es inchequeable que después le hubieran dado una oferta buena. Y además sabemos que todos los equipos hablan. Hablar con tus jugadores agentes libres
La verdad que en general no pasa nada. En general no pasa nada. Lo de hablar con otra gente, bueno, jugadores que están sin contrato pero provenientes de otro equipo. Ahí sí la NBA eso lo sigue más de cerca. Pero hablar con tus propios agentes libres, la NBA no hace mucho al respecto. Nunca se dio, o sea, nunca hubo una multa por hablar con tus propios agentes libres. No, eso no pasa. Sí con de otros equipos. Pero con tus propios agentes libres no pasa nunca. Entonces, no sé, me suena un poco a excusa también, debo confesar. Pero bueno, James se toma las cosas muy personalmente, dijo otra fuente cercana a Harden. Cuando siente que le han hecho daño, puede ser muy terco. Vaya si lo sabemos eso. Vaya si lo sabemos eso. Como les digo, o sea, Harden no se lo tomó. Eso pues, reitero, Harden ha renovado contrato 1000 veces. Sabe que los equipos hablan, los jugadores hablan. Morey tiene relación directa con Harden. O sea, lo puede llamar por teléfono cuando quiera. Cuando quiera. Y hablan de la renovación de contrato y no pasa nada. No es que la NBA tiene pinchados los teléfonos de los jugadores o algo así. No, no pasa nada. Entonces, claro, se sintió muy traicionado Harden. Se sintió traicionado. Durante las siguientes semanas, Morey dejó en paz a Harden, que haría un esfuerzo de buena fe para cambiar a Harden, y tuvo conversaciones iniciales, como dijeron fuentes de la liga, con el equipo preferido de Harden, los Clippers, así como los Knicks. Los Knicks estuvieron hablando por Harden también. Esto es curioso. Esto es curioso. No lo sabíamos esto, no lo teníamos esto, pero Harden pudo haber sido jugador de los Knicks. Hubiera sido interesante, la verdad. A mediados de agosto quedó claro que ninguno de los equipos que prestaron interés tenía intención de dar a Morey el tipo de retorno que estaba buscando, es decir, jugador o activos para mantener el equipo en la contienda por el campeonato. El 12 de agosto, Wojnarowski informó que Filadelfia decidió por fin poner fin a las conversaciones con los Clippers y esperaba que Harden se presentara al campo de entrenamiento como si todo estuviera normal. Harden fue informado de la decisión del equipo antes de que saliera el informe, dijeron fuentes, y no estaba contento. El 14 de agosto, durante un evento promocional en China, Harden anunció: Daryl Morey es un mentiroso y nunca volverá a jugar por la organización de la que él forma parte. Esto lo vimos, obviamente lo comentamos. El mensaje estaba destinado a dólar y lo hizo. Más tarde, Harden dijo a los investigadores de la NBA que la mentira a la que se refería era que su creencia de que Morey había incluido en la palabra. Después dice a Harden que lo cambiaría. La NBA multó a Harden con $100,000. Esto es lo que todos ya sabemos. Desde entonces ha sucedido muy poco. El calendario ha pasado ya a septiembre, 20 días ya o 25 días ya de aquella situación de Harden diciendo que Morey era un mentiroso, y todo esto no se resolvió absolutamente nada. La situación con Harden es desafortunada, dijo a ESPN el propietario mayoritario de los Sixers, George Harris. Quiero que esto funcione para todas las partes, incluido James, pero tenemos que mantener de vista el panorama general, que todavía somos un equipo contendiente y la mayoría de equipos de la NBA cambiarían de lugar con nosotros en 5 minutos. Es la opinión del dueño de los Sixers. Yo no estoy muy de acuerdo, la verdad. O sea, ¿la mayoría de equipos de NBA cambiarían su lugar con los Sixers ahora? No, creo que no. La mayoría serían 15 equipos. No hay 15 equipos que cambiarían su lugar con Sixers ahora. Porque hay un montón de equipos que por ahí no son tan buenos, pero que tienen un futuro brillante. Y hay un montón de equipos que son mejores que Sixers a día de hoy. La verdad que no estoy de acuerdo, pero bueno, obviamente es la opinión del propietario que va a decir. Harris tiene razón, Sixers todavía tiene aspecto de contendiente. ¿Con o sin Harden esta temporada? No estoy de acuerdo tampoco, sinceramente. No estoy de acuerdo tampoco. No tiene ninguna chance de salir campeón Sixers esta temporada. Yo creo que ni con Harden ni sin Harden tiene chance de salir campeón Sixers. Pero bueno, Morey incluso llegó a decir que todos estaríamos encantados si Harden rescindiera su solicitud de intercambio. James es un miembro del Salón de la Fama, uno de los mejores jugadores ofensivos que jamás lo haya hecho, dijo Morey. Hoy vamos a intercambiar por un jugador que nos ayude a ganar ahora, conseguir activos que nos permitan conseguir un buen jugador en el corto plazo, o seguiremos esperando y continuando buscando jugadores como Maxey o Joel Embiid que den un paso adelante y mejoren la situación. Ambos jugadores han estado en esta posición demasiado recientemente, cuando Ben Simmons quedó fuera de campo de entrenamiento el año pasado. Ambos también dieron un paso enfrente de esta situación. Maxey jugó realmente como una estrella el año pasado, previo a la llegada de Harden, y Embiid jugó muy bien también. Esto podría seguir el mismo camino, o no, lo que aumenta aún más las apuestas para los Sixers. Hasta ahora Embiid ha asegurado, y esto es importantísimo, que la franquicia que está bien sobrellevando el drama actual con Harden, dijeron fuentes. Queda por ver cuánto tiempo les dará para resolver el asunto, pero por ahora va todo bien. O sea, por ahora no pasa nada. Maxey ha hecho lo mismo, incluso esperando una extensión de contrato este verano para que la franquicia pueda preservar la capacidad de operar bajo el tope salarial y mejorar el equipo en el futuro. Por ahora, Embiid y Maxey están bien, o sea, no van a pedir traspaso, no pretenden salir, nada. Por ahora está todo tranquilo. Ambos han estado en contacto con Harden en todo momento, manteniendo relaciones personales. Embiid incluso invitó a Harden a su boda en julio, dijeron las fuentes. Lo que está claro para todos los involucrados es que esto se ha convertido en un asunto personal entre Harden y Morey.
Uno emocional, surgido de la frustración y de una mala conducta percibida por parte de un hombre que durante mucho tiempo había sido el defensor de Harden. Harden no esperó a ver qué tipo de oferta le habrían hecho Morey y los Sixers una vez se les permitiera. Sintió que no iba a ser lo que esperaba y que nunca iba a estar cerca del dinero que le habían ofrecido anteriormente en Houston y Brooklyn y que rechazó y dejó sobre la mesa. Harden podría haberse costado aún más dinero al ejercer su opción de jugador para esta temporada, lo que efectivamente le quitó la capacidad de firmar un nuevo acuerdo a largo plazo. Quizás fue simplemente arrogancia, máxima confianza y fe en sus propias capacidades y que el dinero seguiría allí para él. Quizás pudo haber sido de esta manera, sí. Los jugadores obviamente tienen un ego grande, como decíamos anteriormente. Quizás se hicieron promesas, oficial o extraoficialmente, claras o sutiles. La NBA investigó la situación y no encontró que los Sixers hayan hecho promesa de ninguna índole. Sí encontró lo de Danuel House y PJ Tucker, que eso lo comentamos. Quizás a Harden simplemente le resultó difícil aceptar que no había un mercado sólido para sus servicios al precio que se esperaba. En las negociaciones eso se llama sesgo de anclaje. Cuando alguien queda atascado en el primer precio, se le cotiza y compara con cada oferta posterior a ese número. Los vendedores talentosos saben cómo explotar ese sesgo. Comienzan alto para que el cliente sienta que consiguió un trato cuando el precio baja. En la situación de Harden, el precio comenzó alto con ofertas de Houston y Brooklyn y ha bajado cada año. Solo que él no es el cliente en esta ecuación. El equipo lo es y eso lo hace sentir obviamente de la peor manera. Durante mucho tiempo fue una cuestión y una unión perfecta. Un ejecutivo con el estilo de juego deseado y un jugador brillantemente capaz de ejecutarlo. Morey y Harden habían sido el ancla del otro, pero ambos están a la deriva y el sueño de reavivar lo que en algún momento fue, se acabó. Interesantísimo, interesantísimo, ¿eh? Muy interesante escrito de Ramona Shelburne. Reitero, alguno le creerá más, alguno le creerá menos. No sé yo qué fuentes tiene Ramona Shelburne en este caso particular, no lo sé. Pero es muy interesante lo que plantea. Hay cosas que son muy interesantes, muy interesantes. Porque esto viene más, creo yo, de la visión. No es de la visión de Harden, aunque hay alguna fuente medio ligada a Harden. Pero esto viene más de la visión del equipo en muchas partes. Diciendo que, bueno, que nunca tuvieron la oportunidad de hacerle de verdad una oferta a Harden. Y esto es interesantísimo en sí mismo. Esto es toda una cuestión en sí misma, la verdad. El hecho de que Filadelfia nunca le haya hecho una oferta formal a Harden, ni se haya sentado a hablar. Bueno, si esto es real, digamos, si esto es real, no deja de ser interesante. Dicho esto, reitero, o sea, es un poco extraño, porque los equipos hablan con los jugadores, las cosas como son. La situación de Doc Rivers, un montón de cosas. La verdad que me parece muy interesante este artículo, que deja muy en claro todo cómo está la situación y lo que pasó al 100% en todo el drama entre Filadelfia y James Harden. Veremos ahora qué pasa al respecto. ¿Ustedes qué creen? ¿Harden va a volver a Filadelfia o no hay ninguna chance de que vuelva a Filadelfia? Yo creo que, a ver, ninguna chance no es que no haya. Alguna chance siempre hay. Pero yo lo veo muy difícil igualmente. Lo sigo viendo muy difícil que Harden vuelva a Filadelfia. Me sigue pareciendo prácticamente imposible. Diría que hay un 5% de chance de que Harden vuelva a Filadelfia o algo por el estilo. Me sorprendería que haya mucho más. Creo que Harden, si capaz que no lo traspasan, no digo que lo vayan a traspasar, pero de alguna u otra manera no va a jugar, se va a negar, de alguna u otra manera le va a encontrar la vuelta, que si se inventa una lesión, que se inventa algo, muy difícil creo yo. Pero bueno, díganme ustedes por allá abajo qué piensan al respecto, qué creen que va realmente a pasar en toda esta cuestión y lo comentamos allí en el buzón de comentarios justamente. Si les gustó el video, como siempre, like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado obviamente hasta aquí y nos vemos la próxima.